iniciamos una nueva etapa que para mí es muy significativa. Durante algún tiempo hemos estado orando justamente por esta campaña que va a ser toda una renovación para la iglesia. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de cómo Dios nos cambia en nuestra salud espiritual. Lo primero que quiero decirles es que el cambio es intencional, no es automático. Si uno quiere crecer en la vida, tiene que decidir crecer. A menos que tomemos la opción de crecer, las cosas van a seguir igual. Dios nos cambia a través de la manera como nosotros pensamos. En la Biblia encontramos la expresión de parte de Dios de que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para que nos ajustemos a los pensamientos de Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes 7 hábitos de pensamiento que nos van a ayudar para crecer en nuestra vida espiritual. Lo primero que quiero decirles es que Dios nos dice que debemos amar a Jesús supremamente. Debemos amar a Jesús supremamente. La palabra de Dios dice, y si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esto parece a veces un poco complicado, pero lo cierto es que cuando hemos sido transformados por el Señor Jesús, hay motivos en nuestro corazón suficientes como para seguirle de todo corazón, entregarnos a Él completamente. En la Biblia se nos habla uno de los casos más hermosos acerca de la manifestación de amor de una persona hacia el Señor Jesucristo. En una ocasión, el Señor fue invitado a estar en la casa de un hombre que se dedicaba a cobrar los impuestos, era un publicano. Cuando Él estaba allí, una mujer se presentó y ella llevaba un perfume dentro de un vaso de alabastro, un estuche, un frasco muy caro en su tiempo, que contenía un perfume de un aroma delicioso. La Biblia dice que cuando ella estuvo con el Señor Jesús en aquella reunión donde estaban sus amigos, quebró el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre el cuerpo, sobre la cabeza y el cuerpo del Señor Jesucristo. La gente pensaba, ¿por qué esta mujer ha tirado su dinero de esta manera? Podía haberlo regalado y dado a los pobres. Pero el Señor Jesucristo tomó este acto de generosidad de la mujer como un acto de amor de una persona que había recibido cosas buenas de Él y que ahora estaba manifestándolo a través de ese perfume. La salud espiritual es medida por el amor. Lo vuelvo a decir, la salud espiritual es medida por el amor. El mandamiento más importante que dijo el Señor Jesucristo es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, apasionadamente, con toda tu alma, voluntariamente, con toda tu mente, atentamente y con todas sus fuerzas. Prácticamente vivir tal como lo amas. Un segundo hábito que tenemos que desarrollar en nuestra vida es el de encontrarnos con Él diariamente. Yo debo encontrarme con Jesús diariamente. La Biblia dice, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. ¿Saben? Los psicólogos han afirmado en algunos escritos que el primer encuentro que nosotros tenemos en el día determina en gran medida cómo experimentaremos el día. Si nuestro primer encuentro ha sido un encuentro desagradable, sentiremos a lo largo del día que el día no ha sido muy bueno. Tal vez alguno de ustedes se ha despertado alguna vez con una impresión muy fuerte. Alguien los ha despertado, como a mí, diciendo, ¿dónde dejaste mi suéter? Y uno se levanta todo sobresaltado pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde lo dejé? Pero, cuando por el contrario venimos todos los días a buscar al Señor y encontrarnos con Él diariamente, y nuestro primer encuentro tiene que ver con el Señor Jesucristo, entonces ustedes experimentarán algo muy diferente. Van a tener paz en su corazón y van a disfrutar de la presencia de Dios a lo largo de todo el día.
se darán cuenta de que su vida empieza a fluir de una manera más armónica y las cosas se van a facilitar. Un hábito que nosotros tenemos que desarrollar para crecer espiritualmente es buscar diariamente al Señor, tener un encuentro con Él. Hay un tercer hábito que nos va a ayudar. Yo quiero recomendarlo muy ampliamente. Este hábito tiene que ver con estudiar y hacer la palabra de Dios. Debo estudiar y hacer la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice ahí en el Salmo capítulo 1, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Todo lo que ustedes hagan va a prosperar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otro pasaje de la Escritura dice lo siguiente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, primeramente los llamó para que fueran sus siervos y para que lo siguieran. Pero cuando fue pasando el proceso de tiempo con Él, el Señor les dijo: ustedes a partir de ahora son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen las cosas que yo les mando. ¿Saben, queridos hermanos? Hay un hombre a quien yo admiro. Ahora es un anciano de 97 o 98 años. Se llama Billy Graham. Billy Graham se entregó al Señor Jesús cuando era muy joven. Pero lo hizo con tal pasión que se dedicó a estudiar la Biblia día tras día y a predicar acerca de Cristo. Cuando pasaron los años y él pudo llegar a sus 35 o 38 años, había alcanzado tal renombre en Estados Unidos que lo llamaron para que fuera el consejero del presidente. El consejero del presidente de los Estados Unidos. Ustedes imagínense. Pero no solamente fue consejero de ese presidente llamado Harry Truman, fue presidente de otros 4 presidentes más en la historia de los Estados Unidos. Y ha sido amigo personal de los últimos 12 presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Cada vez que uno de estos presidentes se acercaba a Billy Graham para pedirle algún consejo sobre una situación difícil que se estaba viviendo en el país o en el extranjero, Billy Graham le decía estas palabras a los presidentes: bueno, señor presidente, la Biblia dice. Billy Graham estaba convencido de que Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Y si nosotros buscamos al Señor y tratamos de escuchar su voz a través de la Biblia, nos daremos cuenta de que tiene una palabra todos los días que decirnos. Así que nosotros tenemos que buscar al Señor en su palabra, obedecerla y hacerla, porque esa es su voluntad. Un cuarto hábito que nos va a ayudar para tener salud espiritual es aprender a diezmar de nuestros ingresos. La Biblia nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo hablo acerca de este hábito, del hábito de diezmar, quiero decirles que durante la mayor parte del ministerio que Dios me ha permitido como pastor, jamás hablé nunca acerca de los diezmos. La razón es que no quería que la gente pensara que nosotros como pastores estamos tratando de obtener algún provecho de lo que la iglesia da. Pero luego, al estudiar más profundamente la Escritura y sobre todo al experimentar en carne propia lo que significa la alegría de darle al Señor, me di cuenta de que estaba privando de una bendición a la iglesia. Hace algunos años conocía a un hombre, el profesor Koshi. El profesor Koshi es un profesor de la India. Una ocasión, platicando con él me hablaba acerca de su trabajo a lo largo de la vida. Él es el CEO o el presidente corporativo de 4 empresas constructoras en Dubái. Uno, la ciudad de los Estados Árabes, en la que hay la mayor riqueza concentrada.
Una ocasión platicando con el profesor Koshi me dijo, ¿sabes, Rubén, la razón por la cual la gente no le da al Señor lo que Él corresponde? Y yo pensé y le dije, profesor, tal vez sea porque les cuesta mucho trabajo. Me dijo el profesor Koshi, si la gente supiera qué tan buen negocio es invertir en el reino de Dios, qué tan bien le va a las personas que deciden dar voluntariamente y con alegría los diezmos y las ofrendas, no dejarían de dar nunca. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Dios me ha bendecido al diezmar y al dar. Dios ha sido muy bueno conmigo. En este año estuve comiendo con el Dr. Rick Warren. El Dr. Rick Warren es un pastor en la iglesia de California. Cuando él inició su ministerio, él decidió que sería fiel a Dios. Le dijo, Señor, te daré el diezmo de lo que yo reciba. Pero cuando empezó a ver la bendición de Dios, le dijo, Señor, el año que viene te daré el 11%. Y el que sigue te daré el 12%. Y el que sigue el 13%. Así sucesivamente. Ahora han pasado más de 35 años de esa promesa. Y alguien podría decir, si empezó con el 10 y tiene más de 35 años, quiere decir que el hermano está dando ahora el 45% de sus ingresos. Eso no es así. El hermano decidió hace algunos años que todo el sueldo que él había recibido como pastor lo regresaría a la iglesia. Y también decidió que le daría al Señor el 90% de sus ingresos y conservaría solamente el 10%. Invirtió las cosas. ¿Lo ha bendecido Dios? Muchísimo, muchísimo. Es un hombre a quien Dios ha prosperado enormemente. Él escribió un libro que se ha convertido en el bestseller, el más leído de todos los tiempos después de la Biblia. Los ingresos que le ha proporcionado superan muchísimo cualquier expectativa de riqueza que él hubiera tenido. Así que, si tú quieres crecer espiritualmente, empieza a darle a Dios lo que a Dios le pertenece. También tienes que aprender a amar a otros creyentes. La Biblia nos dice en Juan 13:35, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿Cómo me emociona a mí cuando tenemos convivios en la iglesia? Podemos estar en la mesa sentados los miembros de la iglesia y participar de la comida exquisita que han preparado las hermanas. Y es maravilloso esto. Sabe que no estamos solos en la tierra, sabe que tenemos una familia que se preocupa también por nosotros. ¿Cómo he disfrutado también esos convivios pequeños que se dan en las casas, en los grupos de discipulado? Cuando alguna hermana lleva un postre, un refrigerio y lo comparte con los demás, y nosotros tenemos ese tiempo para platicar de nuestras experiencias, para contar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, para cantar juntos, para orar juntos por las necesidades. Es tremendamente importante cuando nosotros nos reunimos en grupos pequeños, en grupos familiares, y también precioso cuando nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios. Debo aprender a amar a la iglesia. El crecimiento espiritual, hermanos, déjenme decirles, ocurre en comunidad. Cuando nosotros estamos buscando la comunión unos con otros, el estar unidos unos con otros, el apartar nuestras diferencias y buscar nuestras semejanzas, Dios dice en la Biblia que derrama de su espíritu y bendición sobre todos los que estamos allí reunidos. Un sexto hábito que les va a ayudar para tener este crecimiento espiritual es este. Deben aprender a servir a otros desinteresadamente. ¿Saben? Vivimos en un tiempo en el que las cosas se dan en un ambiente egoísta. Sobre todo en nuestro país, en México, la gente es egoísta por naturaleza. Cuando empieza a ver que otros prosperan, a la gente le da envidia. Pero esto no es el Espíritu de Cristo. Él nos dijo en Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de generosidad. Él vino y dio su propia vida, sin que esperara ningún pago de nadie, porque nos amó profundamente.
Nosotros tenemos que hallar la clase de talentos y los dones que Dios ha puesto en nosotros para que podamos servir desinteresadamente a otros y empezar a crear un mundo diferente, un mundo en el cual esté regido por el amor de Dios. Así que háganlo, sirvan al Señor. Yo les aseguro que en alguna ocasión se sentirán cansados, pero si lo hacemos con ánimo, con un corazón dispuesto, Dios les dará las fuerzas necesarias y terminarán el día con la enorme satisfacción de que pudieron hacer algo en favor de sus hermanos. El último hábito que nos va a ayudar a nosotros para que podamos crecer espiritualmente es este: debo compartir las buenas nuevas. Debo compartir las buenas nuevas. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Saben, hermanos, el día que todo cambió para mí fue el día en que alguien me predicó de Cristo. El día en que alguien me dijo: tú necesitas a Jesús en tu corazón. Cuando yo abrí las puertas de mi corazón para que entrara Dios en mi vida, era un muchachito de 15 años. Y le he servido al Señor por más de 40. Quiero decirles que toda mi vida cambió cuando alguien me predicó el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos justamente esa responsabilidad de enseñar a otros lo que Dios ya nos ha dado a nosotros primero. ¿Saben? Hay algo que quisiera que tuvieran muy en mente. Tú vas a ir al cielo porque alguien te predicó de Jesucristo. Y alguien le dijo a ese alguien que te habló de ti. Mi pregunta para ti sería: ¿alguien irá al cielo por causa tuya? ¿Tú le predicarás a alguien para que la vida de esa persona sea transformada y tenga la posibilidad de ir con el Señor? Antes de partir, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, poco antes de que Él subiera al cielo con su Padre, les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Él espera que nosotros le digamos eso a la gente. Aunque la gente no conozca de Dios todavía, díganle a la gente: Dios está contigo. Dios quiere entrar en tu corazón. Dios quiere darte una nueva vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.